Bien, nos había quedado, habíamos empezado un trabajo. Vamos acá. Acá está, sí, bueno. Bien, ¿qué era este? Habíamos visto cómo crear los símbolos. Creo que este ya nos había quedado almacenado. Acá estaría el arbolito para después utilizarlo. Y nos faltaría terminar el resto del diseño. Acá nos resultó mucho más sencillo, en vez de trazar con pluma, directamente usar las herramientas de línea y círculo. Y acá pasaría más o menos algo similar, porque en vez de crear todo esto de cero, utilizando la pluma, hay que recordar que tenemos la herramienta de rectángulo redondeado. Entonces, de esta manera podemos jugar un poquito con los valores de las esquinas, mucho más fácil que trazar con pluma. Esta sección que se encuentra acá no me voy a preocupar porque está fuera del área que se encuentra ahí, fuera de lo que es la parte de la hoja. Puede quedar tranquilamente de esta manera. Tenemos dos opciones: hacer todo completo, lo que sería el lago, o sea, armarlo todas las partecitas, y después podemos usar máscara de recorte para que elimine las partes que no queremos que se vean. En realidad lo que estaría haciendo es tapándolo. Esa es una opción. La otra opción sería armar todo, después con buscatrazo hacer un corte para eliminar estas secciones. Después la otra es directamente decir, bueno, yo ya sé que esto tiene que estar recto, entonces desde un inicio se eliminan los puntos y después estos puntos que se encuentran acá los unimos. Esa sería la otra opción para no tener que andar usando máscaras de recorte. ¿Por qué no las máscaras de recorte? Acá, en este caso es pequeñito, no vamos a tener ningún inconveniente, pero quiero que veamos algo. No me acuerdo si ya se los había mostrado, pero por las dudas se los recuerdo. Tenemos distintas capas. Por ejemplo, acá yo puedo tener un elemento, vamos a poner círculo. Acá voy a tener la estrella, el rectángulo. Y acá voy a tener el polígono. Cuando trabajemos con máscaras, digamos una máscara de recorte. Hello, ¿cómo estás, Brian? Cuando estemos usando lo que es las máscaras de recorte, yo les recomendaría que lo utilicemos en una sola área. ¿Qué quiere decir? Esto es un único objeto. Van a ser lo que sería la parte del lago, nada más. Entonces, esto estaría todo solito en una única capa. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un trabajo? Cada elemento es individual. Tengo una capa donde voy a dibujar un polígono. Tengo otra capa donde voy a hacer un rectángulo. En otra capa distinta tengo otro elemento que es la estrella. Yo acá los estoy haciendo bien exagerado para que sobresalga. Y después en otro tengo un círculo. Entonces, acá todos estos elementos son entidades diferentes. Obviamente yo, para que no quede por fuera, lo que me conviene es hacer un rectángulo y generar una máscara de recorte. Que es lo que hacemos normalmente. Nos aseguramos que este rectángulo siempre quede por encima. Vamos a ponerlo
encima de todo. Estaría, marco todos los elementos, objeto, y creo una máscara de recorte. A simple vista quedó todo muy bien, ya no se notan las partes que sobresalen. Vamos a menú ventana, capas. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Al usar una máscara de recorte, yo creé un rectángulo por encima. Lo que hizo fue, si yo esta capa la oculto, que era donde estaba el rectángulo, el resto de los elementos es como que desapareció de la pantalla. ¿Qué fue lo que hizo Illustrator? Agarró todos esos objetos y los puso todo en una sola capa. Entonces yo los tenía en un principio, pero lejitos, todos separaditos por capas, capa polígono, capa rectángulo, capa estrella, capa círculo, y al haber hecho la máscara de recorte me agrupó todo en una sola capa. Esta sería una... no es que es un súper problema que la máscara de recorte haga esto, pues yo después hago doble clic y puedo ingresar en el grupo y seleccionar los elementos individuales. O sea, estoy dentro del grupo de recorte y tengo todo acá. Pero si en un principio yo ya tenía todo separadito por capas bien ordenado, obviamente cuando se haga el recorte va a quedar todo desprolijo acá. Y cada capa va a tener su nombre que dice trazado. O sea, ni siquiera va a conservar el nombre que yo le había dado en un inicio. Esa sería la única desventaja, es como que rompe la organización que ya teníamos. Por eso, cuando usemos máscaras de recorte, lo recomendable es utilizarla en sectores pequeños. Es decir, bueno, todo esto es el lago. ¿Sí? Está conformado por las mismas piezas, rectángulo redondeado. Entonces, en esta sola capita que voy a estar trabajando, yo sé que va a ser solo para el lago, entonces acá sí podría usar las máscaras de recorte. Me voy a hacer una capa nueva. Cortar. Pegar. Esta va a ser la capa del lago. Vamos a copiar el color. Tenemos este que está acá, después va a ser el corte, este tiene que estar entero, este que está acá, otro corte distinto, y este que está acá va a estar entero. Vamos a hacer un rectángulo. Y acá, por ejemplo, que también es otra opción, dibujar una caja para poder soldarlos. Entonces ahí ya tengo, en vez de hacer con pluma, esta partecita, lo hacemos bien con un rectángulo todo completito. Pero lo voy a dejar así, para que sobresalga a propósito. Entonces, esta parte que está acá, este que está acá, este que está acá, busca trazos y vamos a unificarlo. Y esto que está acá, vamos a cambiarle el color y lo vamos a traer adelante. Y acá lo cortamos. Recortar. Entonces quedaría este objeto. Le dibujo por encima un recuadro con otro color para diferenciarlo. Acá tengo el lago. Objeto, máscara de recorte, crear, y ahí se conserva. Entonces no es que me desarmó todo, tengo una sola capa exclusiva para ese lago. Entonces no voy a tener ninguna dificultad al usar la máscara de recorte. Por eso quería mostrarles esa diferencia entre usar la máscara de recorte en elementos que están en una misma capa, que conforman un mismo objeto,
y usar la máscara de recorte en capas totalmente individuales, donde los objetos no tienen ninguna relación uno con otro. Entonces acá, en este caso, usamos la máscara del recorte. Voy a hacer un poco más chiquito el recuadro. Bueno, solamente para cortar esta parte. Vamos a hacerlo más pequeñito. Lo que tiene de bueno es que al haber usado los rectángulos, vamos a hacer acá doble clic, va a entrar en el grupo de recorte, podemos ir con selección directa. Tenemos acá los puntos. Y si es necesario podemos estirarlo desde acá, entonces no se deforma. No se olviden que si yo, por ejemplo, lo estiro, se cambian lo que es el radio que le habíamos dado inicialmente. Entonces por eso siempre usamos las herramientas de selección directa para estirar los puntos. Si en un momento se selecciona algo que no queríamos, con Shift presionado seleccionamos y es como que restamos, o sea, sacamos ese elemento de la selección que se armó. Y siempre para poder salir del grupo donde ingresamos, o sea, hacemos doble clic, grupo recorte, doble clic en otro lado para poder salir. Bien, después, bueno, acá irían los arbolitos, vamos con las casitas. Para hacer el triángulo, tenemos dos opciones. O podemos ir con el polígono e indicarle que queremos 3 lados. Acá tenemos 3 lados, después ir con el rectángulo, armarlo, y después, bueno, obviamente tiene que quedar bien prolijo. Una vez que está bien prolijo, o sea que está bien alineado, bien centrado, desde busca trazos lo unificamos. Esta es una opción. La otra opción que, bueno, a mí me gusta un poquito más, es directamente hacer solamente una caja con las reglas. Vamos a buscar el punto medio. Vamos con la pluma para crear un punto. Y ese punto que está ahí, vamos a asegurarnos que el punto quede en el rectángulo. ¿Dónde está? Acá. Añadir, ahora sí. Y ahí para arriba. Todo bien. Deme un minuto. Ahora sí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Siempre fíjense que van a encontrar distintas maneras de hacer el diseño. Y bueno, obviamente va a haber una opción que va a ser mucho más sencilla y más rápida que la otra. Después cada uno elige la técnica que quiere, si le resulta más cómodo dibujar las piezas por partes, si no, prefiero hacer el recuadro primero y prefiero hacer después un triángulo aparte y usar buscatrazos para soldarlo, eso ya queda a criterio de cada uno.
pero siempre traten de usar las herramientas que les permitan llegar mucho más rápido para poder terminar el diseño. ¿Sí? A veces corren con el tiempo en contra, necesitan terminarlo lo más pronto posible. Ya tenemos uno. De este mismo, son todas las casitas prácticamente muy parecidas, son casi iguales. Entonces lo que podemos hacer es, esta que está acá, voy a hacerle un duplicado. Vamos a cambiarle el tono por un tono un poco más oscuro. Y el orden. Enviar de atrás. Una vez que lo tenemos, después desde acá, yo necesitaría que este punto quede en esta dirección. Entonces fíjense cómo queda ahí bien alineado. Y ahora con selección directa, voy a hacer un clic en uno de los puntos y voy a cambiar su dirección. Y fíjense que conseguimos que quede exactamente igual. Después de ser necesario, siempre recuerden, para poder cambiarlo, no lo estiren porque van a estar deformando todo. Van con selección directa, eligen los puntos que sean necesarios para poder correrlos. Yo, por ejemplo, quisiera hacerlo un poco más alto. Entonces, no solamente tengo que pensar de correr estos puntos que se encuentran en la parte frontal, sino que además tengo que cambiar los puntos que se encuentran atrás. Entonces, selecciono todos los puntos que necesito y ahí hago la transformación. Este tiene que ser un poco más alto y levemente más pequeño. Estos tres son muy similares. Acá quizás, sí, nuevamente con selección directa. Ahí los son más pequeños. Las ventanitas son todas distintas. Pudieron haber sido todas iguales. Así armamos una sola directamente. Y vamos a darle el color. Muy bien. Tuki. Acá lo mismo. Si quiero cambiar el alto, con selección directa, puedo seleccionar todos los puntos. Marco primero estos y después con Shift los que me falten. O podemos ir con la herramienta del lazo y hacer una selección. Y digo, no, quiero solamente estos puntos que se encuentran acá. Mantienen presionado y ahí ya tienen los puntos seleccionados. Selección directa y con la tecla Shift presionada. Eso es para que al momento de desplazarlo no se corra hacia los costados. No se olviden siempre de esa tecla. Y después para hacer lo que es la parte de las ventanas, usamos la herramienta de cuadrícula rectangular. Acá, por ejemplo, divisores horizontales no tiene. Y tenemos
dos divisores verticales. Son 3 cuadraditos. Recuerden que acá no me está pidiendo cuántos cuadraditos, o sea, cuántos rectángulos, sino cuántos divisores, o sea, cuántas líneas se encuentran acá dividiendo los elementos. En este caso tengo solamente 2. Siempre va a ser un número menor, o sea, un valor menos que la cantidad de cuadraditos. Si necesito 3, los divisores van a ser 2. Si son 2, los divisores van a ser 1. Si acá, por ejemplo, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, son 4 divisores. Y acá es 0 directamente. Bueno, no quiero ninguno. Lo posicionamos un poco más finito. Vamos a darle color. Después lo alineamos. Y acá el color de relleno va a ser este amarillo. Así que ahí con Shift capturamos el color relleno. Y lo que es el color del trazo, vamos nuevamente con el cuentagotas y con Shift. Primero el trazo, Shift y un clic. Y ahí hacemos esta falsa división. Vamos a aumentarle lo que es el valor del trazo. Y fíjense, parece que están como más separados. ¿Sí? Simplemente lo único que se hizo fue aumentar el valor del trazo. Entonces, da la impresión que están separaditos, que son 3 rectángulos dibujados. Que también lo pueden hacer. Si les resulta más cómodo, hacen un rectángulo. De ese mismo rectángulo, se fijan a ver si el grosor está bien, si lo quieren más grueso, más finito. Hacen las copias. Una vez que las colocan uno al lado del otro, las seleccionamos y desde las opciones de alinear podemos distribuir los objetos. En este caso, como están de manera vertical, elegimos el segundo grupo para poder distribuirlos. Entonces quedan todos a la misma distancia. Es exactamente lo mismo. Esto es lo único que después hay que agruparlo para colocarlo. Y llegamos al mismo resultado. Esto me resultó mucho más fácil, ya que todos tienen exactamente el mismo ancho y todos tienen la misma distancia, al tener el trazo. Acá tengo una división horizontal. Y habíamos dicho que si son 5 cuadraditos, acá van a ser 4 divisores. 1, 2, 3 y 4. Hay herramientas que uno no utiliza muy seguido y a veces se olvida, se olvida que están. Acá, color relleno activado, Shift y un clic. Trazo activado, con el cuentagotas, Shift y un clic. Acá en este caso vamos a aumentarle un poco el valor. Lo que es la separación de cada una de las líneas es la misma, pero en el caso de la división que se encuentra acá es diferente. Obviamente, como estoy modificando el trazo, todos los trazos van a ser exactamente iguales. Así que si yo quiero que este sea más alto, simplemente voy con la herramienta rectángulo y dibujo un rectángulo. Y me aseguro que no tenga trazo, o si tiene trazo, que por lo menos sea el mismo color que se encuentra acá. Ahí lo tenemos.
Acá tenemos una división horizontal y una sola división vertical. Este que está acá lo voy a reutilizar para la casita verde. Pues cuadradito, cuadradito. Seleccionamos el trazo, cuentagotas, Shift y un clic. Y para el relleno, Shift y un clic. Recuerden de rellenarlos siempre para poder seleccionarlos, ya que si no tiene relleno les va a pasar esto. Cuando quieran hacer un clic adentro no les va a permitir arrastrarlo. Lo tienen que agarrar sí o sí del trazo. Y si el trazo es demasiado finito, va a costar seleccionarlo. Entonces, para poder trasladarlo, siempre que tenga un color de relleno. Y en el último, también una división horizontal y dos divisiones. Ah, no. En este caso, a diferencia del edificio alto, que había una diferencia un poco más grande, acá es todo del mismo trazo. Me parece que quedó distinto. Bueno, si uno quedó distinto, quedaron dos distintos. En este caso yo voy a dejar así. Cuando ustedes lo hagan, háganlo bien prolijito. No se olviden de agruparlos. Control G, Control G, Control G, Control G y Control G. Así no perdemos nada en el camino. ¿Alguna duda con las casitas? Muy bien. Good, good. Estas más o menos por aquí. Esta tiene que ser un poco más pequeña.
Muy bien, listo. Si esto necesito desplazarlo, acá lo único que si lo quiero hacer un poco más grueso, en este caso no podría hacerlo de una manera sencilla, porque tendría que ir con todos los puntos e ir desplazando y cambiando de posición cada uno de estos. O sea, lo tengo que estirar para hacerlo más ancho. Entonces, si yo lo quiero un poco más grueso, entonces tendría que ir. Por ese motivo, acá hice una copia. Ese serían los trazos originales. Y este después ya es el trazo convertido en un objeto. Entonces, siempre tengan los elementos base de referencia como un duplicado, un repuesto. Después acá para este fondo voy a hacer un trazo distinto. Este es el fondo, así que estos dos son fondos. Vamos a sacarlos de acá. Tiene una capa nueva. Ahí los voy a dejar. Bloqueamos. Así trabajo únicamente con este elemento. Y acá voy con pluma. No me importa mucho cómo va a quedar, porque total va a estar por detrás. Así que incluso no hace falta hacerle las curvas. Listo. Vamos a sacarle el relleno, chochis. Y si es necesario, oculto el resto de los elementos para trabajar más cómodamente. Esa es la ventaja que tiene trabajar también con capas. Al estar todo separado, yo puedo ir ocultando las partes que no necesito o que me están tapando. Vamos a pintura interactiva. Listo. Esta parte. Y ahora esta otra. Sin trazo, chuchis. Y activamos las capas. Ahí ya tenemos todo listo y separado. Después las montañas. Vamos a hacer el intento primero en una capa nueva con pluma. Y listo. Para que queden alineados, no se olviden que pueden seleccionarlos y usar las mismas opciones de alineación cuando trabajamos con los objetos. Todos puntos alineados. Y un chiquitín más abajo. Estos puntos del medio alineados también. Y ahora lo que hay que controlar es la distribución que tienen entre ellos. Ahí estaría. Así quedan todos exactamente con la misma distancia. Una vez que los tengo, voy a seleccionar los puntos de arriba y los voy a convertir en curva. Y voy a seleccionar los puntos de abajo y voy a hacer lo mismo. Y ya tengo las curvas generadas. Depende de la distancia que haya entre un punto y otro, obviamente la curva va a ser un poco más grande.
pero en este caso ahí lo dejo. Si quiero modificarlas, pluma, convertir punto de ancla y ahí las corregimos, como hacemos siempre. Trazamos una línea recta. Y usamos bote de pintura. Con la tecla Shift marcamos varios puntos. Y sin trazo, chuchis. Vamos a ver capas. Esta capa que son las montañas, vamos a hacerlas debajo. Bien, y acá tenemos un problema. Esto tendría que estar acá. Así que lo que voy a hacer es, primero, bloquear esta capa de las montañas y desbloquear la otra. Este elemento ya no es más una línea, así que yo voy a tener que ir con selección directa para poder arrastrar los puntos. ¿Sí? Siempre usan selección directa donde sea necesario. Acá me gustaría expandirlo un poco más. Si yo agarro esto y lo desplazo, estoy modificando lo que es la curva. Entonces acá me conviene crear puntos nuevos, un par de puntos más, y estos puntos serían los que se van a estar desplazando. Siempre guardando cada tanto. Y acá tendría que hacerle un corte. Así que tenemos dos opciones. Yo puedo ir, opción número 1, voy con selección directa, voy a agregar un punto acá y trato de recrear esta misma curva. Que no me llevó mucho tiempo, esa sería la opción número 1. Y la otra opción es ir con busca trazos y hacer un corte. Entonces, como ya lo tengo hecho, listo, lo dejaré. Voy a corregir un poquito más. Curva, curva. Apenitas, un chiquitín. Ahí está, un chiquitín nada más para que no quede tan recto, que quede un poquito en curva. Y acá teníamos este trazo, lo voy a reutilizar nuevamente, pero va a ser mucho más finito. Y en vez de ser una línea recta, va a ser una línea discontinua.
Acá después vamos a tener que modificarlo nuevamente. Vamos con el orden. Organizar, traer el frente. Vamos a ponerle 2 y 2 me parece mucho. Y el color, el color es blanco. Ahora sí. Esto que está acá, desplazamos. Y este punto, selección directa, lo estiramos. Bueno, acá quizás queda un poquito raro. Ahora sí. Para que no quede uno más cortito y los otros más largos, cuando estamos usando el trazado, a ver, podemos indicarle... No, pero está activado. Que estén ajustados. Ahora vamos a cambiarle las propiedades. Ahí está, para que se estire. Entonces quedan todos del mismo tamaño. Acá en vez de usar la máscara recorte directamente me conviene hacer que termine justo en el punto. Capa nueva. Vamos con las nubes. Las nubes están por encima de las montañas, así que está bien que estén arriba de todo. Y como ya habíamos visto en su momento, cuando hicimos el logo de la luna junto con las nubes, son simplemente círculos. Y acá para que quede recto, un rectángulo. Si queda bien, antes de unirlo, después cuando lo unamos, ahí va a quedar perfecto. La nube también se podría hacer un símbolo, pero en este caso, como son tan poquititas, directamente las ubico manualmente. Vamos a las montañas.
Listo. Activamos siempre la capa correspondiente que vamos a usar. Es algo que me estoy olvidando acá en el lago. Primero, esto es el lago, estas son las casitas. Casas. Y acá en el lago me faltan esas cositas. Lo mismo, en vez de usar pluma, que la curva yo sé que no me va a quedar perfecta, directamente uso círculo. Y después con selección directa eliminamos los puntos que no necesitamos. Suprimir. Y suprimir. Y listo, ya lo tenemos así de sencillo. Sin pluma ni nada. De este mismo voy duplicando y voy eliminando lo que no necesito. Si es necesario, bloqueamos algunos objetos. Por ejemplo, este lo quiero bloquear, chochis. Así puedo trabajar más cómodamente con las onditas de agua. Esto lo voy a agrupar y esto también. Y por el final, los arbolitos. Rociar símbolos. Símbolos. Árbol. Y probamos. Vamos a hacerlo un poco más pequeño porque más grande los árboles que todo el diseño. Ahí lo achicamos y de todos quedan más pequeñitos. Moví del punto. Ahora sí. La cantidad de arbolitos, eso lo van controlando ustedes, no hace falta que tenga que estar igual que
que en el proyecto. Vamos a achicarlo un poco. Recuerden que para poder achicarlo tenía que mantener presionada la tecla Alt. De ser necesario, por ejemplo, supongamos que quiero que los árboles queden detrás de los edificios, van cambiando el orden de las capas. Acá, por ejemplo, en este caso están por delante, pero si los quiero por detrás, voy cambiando el orden de la capa. Lo único que si va a quedar por delante, que quede lo más realista posible. Clic en el símbolo y lo empujamos. Y ahí ya estaría. Vamos a guardarlo. Tuki. Bien, acá. Dentro de el Classroom, en el trabajo de clase, acá. Nos vamos a encontrar con un archivo llamado modos de fusión. Vamos a descargarlo. Vamos a abrirlo. Bien, modos de fusión. Si bien estas opciones se utilizan más que nada dentro de lo que es Photoshop, igualmente está bueno saber que las tenemos acá también en Illustrator. Vamos a, antes de ver los modos de fusión, voy a abrir un nuevo trabajo, porque quiero que veamos las opciones que vamos a encontrar dentro del panel. Desde el menú Ventana vamos a activar el panel de transparencia, que sería el panel que se abre cuando nosotros hacemos un clic acá en la opción opacidad. A momento de hacer un clic se abre exactamente este mismo panel. Vamos a ir acá, transparencia. ¿Cómo es que funciona este panel? Nosotros vamos a crear un elemento. Vamos a darle un color. Acá. Cuando nosotros le cambiamos lo que es el nivel de opacidad, lo que estamos haciendo es que este elemento sea más transparente. El tema es el siguiente. Si yo no tengo otro elemento detrás de este, no me voy a dar cuenta si está transparente o no. Entonces, en este caso yo tendría que tener un objeto por encima y decir, bueno, este elemento que está por encima le voy a bajar la opacidad. Y al bajar la opacidad, ahí vemos que está transparente. Pero cuando
tenemos el color base que es blanco, no lo notamos. Desde el menú Ver hay una opción que se llama Mostrar cuadrícula de transparencia. En el momento que hacemos un clic, aparece un fondo con unos cuadritos y este fondo me va a permitir, ahí sí, visualizar si mis elementos tienen un relleno de opacidad del 100% o si nuestros elementos tienen una opacidad distinta, ¿sí? Inferior al 100%. Desde el menú Ver, si ya no la quiero usar más, le ponemos Ocultar cuadrícula de transparencia. Y vuelve la hoja como está normalmente. Entonces, para manejar la opacidad, siempre lo más recomendable es tener un objeto debajo. Entonces acá tengo mi elemento y al ser transparente se está mezclando con el otro objeto. Depende del valor que tenga la transparencia. Cuanto más pequeñito sea, más transparente va a quedar mi objeto. Nosotros habíamos visto opciones de transparencia, por ejemplo, cuando habíamos trabajado con lo que es el relleno degradado. Vamos a aplicar un relleno degradado. Acá está. Vamos a darle un color base. Vamos a ponerle rojo y a este vamos a ponerle blanco. No, verde. Ahí está. Entonces, si yo quería mezclar este tono de color con este otro, decir, bueno, quiero que vaya verde y se mezcle con el tono, con esta tonalidad rojiza, seleccionaría el color y donde dice opacidad se lo bajaría al 0%. O, en vez de ser rojo, puedo tener este mismo color. Este voy a eliminarlo. Y a este tono le bajo la opacidad, por ejemplo, al 0%. Entonces ahí se estaría generando una mezcla. Del tono verde estaríamos pasando a este otro. Entonces ahí también estamos trabajando con lo que es la parte de la opacidad. En el momento que nosotros tenemos un objeto activado, aparece opacidad y hay otras opciones alrededor. Acá, por ejemplo, me dice normal y más abajo tengo una miniatura de mi elemento y a la derecha un icono como si estuviera prohibido, o sea, como que hay algo que no se puede hacer. Y un botoncito que dice crear máscara. Lo que es la parte de crear máscara también me va a permitir crear un efecto como este, pero las máscaras se utilizan más que nada para hacer reflejos de fotografías, por ejemplo. Yo acá tengo mi texto. Esto vamos a eliminarlo si se entiende mejor. Para hacer un efecto de reflejo, vamos a transformar, reflejo, horizontal, y OK. En vez de copiarlo, le pongo OK porque quiero girar este mismo texto. Vamos a hacer una copia acá. Una forma de hacer el reflejo sería aplicarle un relleno degradado a mi texto que vaya de negro a blanco o que sea totalmente negro y le hacemos la transparencia. Vamos a degradado, le aplicamos primero el tipo de relleno degradado. En el caso del texto, recordemos que el degradado no se aplica directamente, no es como cuando tenemos un elemento y en el momento que seleccionamos relleno degradado ya automáticamente aparece. Objeto o transformar y OK.
Vamos a darle un color de relleno. Amarillo. Sin trazo. Entonces acá le aplico el degradado y ya vemos cómo se aplicaba directamente. Vamos a girar el ángulo, un ángulo 90, y le voy a decir que va a ser amarillo. Tenemos amarillo, este también me voy a asegurar que sea amarillo, ya que está bien, conserva una ligera transparencia, pero toma siempre como referencia el color base. En este caso es verde, entonces se ve transparente, pero sigue siendo verde. Entonces tengo que asegurarme que el color sea exactamente igual al otro que quiero hacer transparente. O sea, este es el base y se va haciendo transparente, conservando el color inicial. Vamos a hacer un duplicado nuevamente. Listo. En el caso del texto había que ir a apariencia, crear un relleno nuevo y a este relleno ahí sí me va a dejar aplicarle el degradado. Acá igual que antes, como el valor es negro, vamos a girarlo un poquito primero. Decimos, bueno, ponemos negro y acá también negro. Acá en este caso, como es negro, la opacidad está en 0, pero igualmente lo estamos visualizando. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle blanco. Entonces, acá no conseguimos un efecto de reflejo similar a como lo teníamos recién, ¿no? Por más que lo estamos cambiando, se sigue como previsualizando. Lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Acá voy a sacar primero todo esto. Listo. Acá lo que voy a hacer es, voy a crear un rectángulo que tenga más o menos el mismo alto de mi texto. Lo voy a dejar un poquito acá para el costado para que se vea bien. A este rectángulo le voy a aplicar el relleno degradado, pero en vez de que sea transparente, le voy a poner que sea en escala de grises, o sea, blanco y negro. Lo podemos elegir desde acá, está esta lista, para que quede correcto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para generar la transparencia, vamos a hacer una máscara, en vez de una máscara de recorte, una máscara de capa. Las máscaras trabajan de la siguiente manera. Todo lo que sea en color blanco me va a permitir visualizar la información. Y todo lo que esté en color negro, lo que va a hacer es borrarse, o sea, se va a estar eliminando. O sea que lo que es el color negro va a generar el efecto de transparencia. Entonces yo necesito, para que funcione el reflejo, que se visualice la parte de arriba y se elimine, se borre la parte inferior. En la forma que está el degradado, yo necesito que el blanco, que es lo que me va a permitir ver la información, que el blanco esté arriba. Por lo tanto, vamos a invertir. Ahí estaría. Entonces, lo que está en blanco lo vamos a ver y lo que está en negro se va a borrar. ¿Cómo hacemos para aplicarlo? Lo voy a seleccionar, tanto el texto como este recuadro que lo voy a utilizar para hacer la máscara. Marco ambos elementos y selecciono la opción Crear máscara de opacidad. Y ahí podemos ver cómo se está haciendo la transparencia. ¿Cómo hago para modificarlo? Acá, fíjense que se muestra el texto, por un lado, y si hago clic en este recuadro, estoy seleccionando el rectángulo donde está la máscara aplicada. Fíjense que
Si el rectángulo es pequeño, se está haciendo como un corte. O sea, lo que está fuera de este recuadro no se está viendo. Vamos a estirarlo para que entre todo. Y si esto lo corto, fíjense cómo se está haciendo el efecto de reflejo. Para que no quede tan cortante, lo que yo tendría que hacer es cambiar lo que es el nivel del degradado. Decir, bueno, a ver, el blanco, levantarlo un poquitito más. Y acá, que sea ahí blanco puro. Y ahí genera todavía más transparencia. Lo mismo se puede hacer acá. Fíjense en este detalle, yo quiero hacer un clic en la estrella y no me deja. Simplemente me permite trabajar con este rectángulo. Esto ocurre porque tengo activado el elemento de la máscara. Si yo hago clic en el texto, ahí regreso al área de trabajo y puedo seleccionar cualquier elemento. Para la estrella hago lo mismo. Primero creo un recuadro que cubra todo mi objeto y al relleno le aplico blanco y negro. Vamos a cambiarlo, vamos a girarlo. Me aseguro que lo que quiero visualizar, que está en blanco, en este caso quiero que quede arriba. Selecciono ambos elementos y crear máscara. Hago un clic en el recuadro para hacer las correcciones. E incluso no solamente tengo la posibilidad de cambiar los tonos desde acá, sino que puedo ir directamente a la herramienta del degradado y cambiar, por ejemplo, la posición. Bueno, un chiquitín para arriba. Y es mucho más fácil. En el caso de una foto, este efecto de reflejo, por ejemplo, lo vemos mucho cuando tenemos una revista donde estamos viendo los celulares, por ejemplo. Celulares. Vamos a agarrar una foto. Vamos a... Este puede ser. Guardar imagen como. Traigo la fotito. Y acá estoy dentro de... ahora sí. Tengo que salir. Ahí trajo la foto. Incrustamos. De este mismo hago una copia. Objeto, transformar, reflejo. Ok. Y acá lo mismo. Creo un recuadro que esté por encima siempre del objeto. Le doy el relleno degradado. Cambio el ángulo. Acá, por ejemplo, en este caso me quedó bien, el blanco está por arriba. Selecciono ambos elementos y creo la máscara. Activo lo que sería el recuadro donde tengo la máscara y ahí le hago todas las correcciones que quiera. Y ahí conseguimos un efecto de reflejo. Si se ponen a ver algunas revistitas para ver precios de celular, se van a fijar que hay algunas imágenes que tienen este efecto. Simplemente se voltea la foto y se le aplica una máscara. ¿Alguna duda con estas máscaras de opacidad? Bien, very good, very good.
Bien, entonces ahí ya vimos un poquito lo que es la parte de transparencia, después cómo trabajo con la máscara. Si en algún momento quiero sacarlo, fíjense que tiene la opción de soltar. Entonces volvemos a tener los elementos totalmente por separado. Recuadro por un lado y la foto entera por el otro. Si tenemos que volver a hacer la máscara, lo ubicamos y creamos la máscara. Y no se olviden este detalle, ustedes acá, depende qué recuadro esté activado, van a estar trabajando, ya sea sobre la mesa de trabajo o sobre el elemento que enmascara al objeto. Bien, esto por un lado. Después viene esta sección que cuando nosotros hacemos un clic en normal, me aparece un listado de palabritas. Oscurecer, multiplicar, subexponer color y otras opciones. Voy a acercarme un poquito. Ahí está, un poquito más cerca, pero un chiquitín nada más. Si se fijan bien, dentro de esta lista tenemos una pequeña línea que se encuentra separando. Tenemos 3, separación, 3, separación, 3. Acá tenemos 2 y después acá tenemos otros 4. Esta línea divisoria que se encuentra acá me está indicando que son distintos grupos. Por un lado, estas opciones lo que me van a permitir es oscurecer partes de la imagen. Estas 3 opciones funcionan a la inversa que las opciones que se encuentran arriba, que van a permitir aclarar determinadas partes de una foto. El tercer grupo es una mezcla entre lo que sería oscurecer y aclarar, ya que me va a permitir hacer un contraste, bueno, en el caso de los colores, un contraste o más claro o un contraste más oscuro. Después, más abajo tenemos lo que son las diferencias, que lo que hacen es invertir la información de los colores. Dependiendo del tono de color que esté por encima, me va a generar, por ejemplo, un color complementario. Después lo vamos a estar viendo. Y por último, tenemos estas últimas 4 opciones que permiten modificar lo que es el color de nuestra foto. Estos modos de fusión lo que me permiten hacer es una mezcla entre un tono y otro. Por ejemplo, si estos dos elementos los superponemos y están en normal, vemos que, bueno, en este caso como son exactamente del mismo color, parece que están unidos, ¿sí? Están unificados. En el caso de estar en diferentes tonos de color, vemos cómo se van solapando uno con otro. Tengo el... Ahí está. Como estoy con la pantalla un poco más grande, entonces no me funciona para desplegar los colores acá. Entonces, acá en el modo normal vemos cómo se está superponiendo. Si estos dos elementos les bajamos el nivel de transparencia, podemos ver que la intersección de estos objetos genera un tono de color un poco más oscuro. Ambos son claros, pero al mezclarse, o sea, al fusionarse, generan una intersección. Lo mismo ocurre acá. Si yo disminuyo, también la intersección de estos tonos de colores me genera otro tono diferente. Esta mezcla es lo que hace las opciones de fusión, pero sin necesidad de manipular la opacidad. Vamos a eliminarlo. Vamos a superponer estos tonos uno con otro y vamos a ver cómo funciona cada una de estas opciones. De esta lista, no es que
Obviamente todas las opciones no se usan porque vamos a conseguir distintos resultados. Lo importante es que el elemento al que vamos a aplicarle este nuevo modo de fusión, este objeto tiene que estar por encima del otro. Ya que si este elemento se encuentra detrás, no vamos a ver ninguna diferencia. Por ejemplo, voy a volver para atrás. Yo sé que este está por encima. Voy a elegir este que está por detrás y de la lista desplegable voy a seleccionar algunos que son más clásicos, como por ejemplo multiplicar, trama y superponer y luz suave serían los más comunes. Vamos a poner multiplicar. Ahí vemos que presionamos en multiplicar y no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este objeto está por detrás. Y detrás y encima, debajo de esta estrella, no tengo ningún otro elemento. Entonces, no importa qué opción elija yo de esta lista, no va a afectar en nada. En cambio, si yo hago un clic en esta estrellita que se encuentra por delante, en el momento que seleccionamos multiplicar, ahí se genera un cambio. ¿Qué es lo que está haciendo? En el caso de multiplicar, al tener los dos el mismo tono de color, habíamos dicho que de este grupo iban a estar oscureciendo partes de la foto. O sea, en este caso, partes del color. Ambos tienen exactamente el mismo colorcito, entonces conseguimos que este quede en un tono más oscuro. Si, por ejemplo, yo tuviera media estrella, vamos a hacerlo. Voy a agarrar estos puntos, los voy a eliminar y me quedo con media estrellita. Esta media estrella está en multiplicar. Entonces cuando yo lleve esto a esta sección, ahí conseguimos que la estrella tenga un tono ligeramente más oscuro, sin necesidad de utilizar la herramienta de pintura interactiva. Directamente conseguimos, acá, si yo lo alejo, vemos que está de tono naranja. Y cuando lo encimo, ahí cambiamos el color y lo oscurecimos un poquito más. En el caso de oscurecer, como los tonos son exactamente iguales, no afecta en nada uno con otro. Vamos a volver acá en lo que es multiplicar, que es donde vemos el cambio. Acá arriba, en la estrellita, tenemos otras dos que tienen una escala de gris distinta. Y acá arriba voy a traer este cuadrito, lo voy a dejar acá afuera que se ve que tiene cuadritos blancos, y también vamos a aplicarles el mismo modo de fusión. Primero me voy a asegurar que están por encima. Vamos a trabajar con esta estrellita. Y este también que esté por encima. Listo. Vamos al menú Ventana. Voy a traer el panel de colores porque quiero que veamos un pequeño detalle. Como el modelo de color que tenemos en el documento es CMYK, tenemos acá en la parte inferior la letra K que representa los tonos negros y blancos. Vamos a llevarlo acá y vamos a colocarle multiplicar. Y vamos a hacer lo mismo acá y multiplicar. Bien. Depende el nivel del valor que tenga acá el gris, si es más claro o es más oscuro, fíjense que genera un efecto totalmente distinto de fusionar los elementos que son del mismo color. En este caso, está bien, oscurecimos más la estrella, pero al oscurecerla es como que también se hizo un poco más opaco lo que es el tono de color. Ya no es un naranja intenso, sino que lo que hizo fue cambiar la luminosidad de nuestro elemento, generando como una especie de naranja apagado. ¿Qué pasa si, en vez de ser escala de grises, hacemos que este elemento, que es blanco y negro, cambie a multiplicar?
Como les había comentado, como no hay ningún elemento debajo, entonces no aparece ningún cambio. Vamos a colocarlo. Esto lo voy a llevar acá y esto lo voy a llevar acá. Vamos a hacerlo un poco más chiquitito. Y lo voy a trasladar acá. Los blancos y los negros, en el caso de multiplicar, no me están generando ningún tipo de cambio. Lo mismo va a ocurrir si yo, por ejemplo, elijo oscurecer y si elijo subexponer color. En el caso de subexponer color, directamente me desapareció lo que es el tono, la tonalidad negra. Pero para multiplicar y oscurecer es exactamente lo mismo. Vamos a volver a ponerle normal. Acá lo tenemos en multiplicar. Conseguimos que se genere un naranja un poco más apagado. Si nosotros vamos acá en oscurecer, vamos acá también en oscurecer, vemos que a diferencia de lo que es el dibujo que tiene el mismo color, acá no me genera ningún tipo de cambio, pero si estamos trabajando en escala de grises, el resultado es exactamente el mismo que si estamos trabajando con el modo multiplicar. ¿Qué ocurre con la última opción de subexponer color? Vamos a seleccionarlo, subexponer color. Subexponer color, como el nombre lo indica, realza, sobresatura aún más los colores. En el caso de multiplicar, está bien, saturó un poco más el naranja, pero no se perdió del todo el color base. Yo lo miro y sigue siendo naranja. Pero en caso de subexponer, ahí se está exponiendo todavía aún más el color. ¿Qué pasa con las escalas de grises? Vamos acá, subexponer color. Y en el caso de la escala de gris, fíjense que no afecta en nada al elemento. Es como si estuviera cortado. O como si la estrella esta estrellita estuviera por delante de los demás objetos. Por eso tengo distintas estrellitas, estrellas de un mismo color, estrellas en escala de gris. ¿Qué pasa si tengo una estrellita de un color totalmente distinto a este naranja? Vamos a elegir otro tono de color. Vamos a ponerle, por ejemplo, un verde. Vamos a colocarlo acá encima y vamos a cambiar. En el caso de multiplicar, se generó una mezcla entre el tono naranja y el tono verde, generando un amarillo verdoso. Pero siempre recuerden, el primer grupo me va a estar oscureciendo lo que es el resultado final. Esta intersección siempre va a estar un poco más oscura. Vamos acá en oscurecer, vemos exactamente el mismo resultado y después en subexponer color, ahí vemos que en este caso pasa lo mismo que con las escalas de grises. Vamos acá, vamos a ponerle nuevamente normal. Vamos a poner un color ahora un poco más oscuro. Vamos a poner azul. Y acá lo voy a dejar en verde. Porque lo que es la parte de brillo son más o menos iguales. Vamos a poner acá, subexponer color. Ahora sí. Como el azul es más oscuro, tanto este tono de verde como este tono naranja tienen un brillo similar. Si yo, por ejemplo, lo cambio a escala de grises, me va a dar un valor parecido. Entonces, como son casi iguales, no hay ningún cambio entre un elemento y otro. En cambio, como este objeto que está delante es más oscuro, al usar subexponer color, me genera esta mezcla. En el caso de multiplicar, lo oscurece un montón, pero conserva más que nada el color azul, que es el que predomina, al ser más oscuro, predomina por encima del elemento que tiene el color más claro. Y en el caso de oscurecer es lo mismo que multiplicar. Esto por un lado. Esto es para poder oscurecer los elementos.
Vamos a sacarlos. Normal. Vamos al siguiente grupo. Como les había comentado, hace totalmente todo lo contrario del grupo anterior. Mientras que el grupo anterior me permitía oscurecer algunas partes de la foto, en este caso este grupo me va a permitir aclarar lo que serían los tonos. Aclarar funciona de la misma manera que oscurecer. Oscurecer no me generaba ningún cambio cuando los colores eran exactamente iguales. Entonces aclarar me está haciendo exactamente lo mismo. En cambio, en trama hace lo mismo que multiplicar. Mientras multiplicar realzaba, o sea, saturaba el tono de color y lo hacía un poco más oscuro, en el caso de trama hace todo lo contrario y lo hace un poquito más claro. Fíjense que son muy similares. Serían la contraparte uno del otro. ¿Qué ocurre con las escalas de grises? Vamos acá. Tenemos un gris clarito. Vamos a aplicarle un aclarar. Tenemos un gris más oscuro. Y vamos a aplicarle también un aclarar. Y vemos que se genera esta forma. Vamos con colores. Este es un color más oscuro. Vamos a intentar aclararlo. Este es un tono verde. Y vamos a intentar también aclararlo. Fíjense la mezcla de colores que se genera dependiendo el tono de color base que haya entre uno y otro. Si yo quisiera crear esta forma, tendría que tener las estrellas así como están, seleccionarlas todas y utilizar el grupo pintura interactiva para poder colorearlas. Todo depende de este color. Vamos a ponerle un rojo oscuro. En el caso del rojo oscuro no se llega a ver, tiene una ligera diferencia entre un tono y otro. Vamos a ponerle un violeta. El violeta, el resultado es muy similar al azul, ya que las tonalidades son parecidas. Vamos a ir a un verde oscuro. Genera un amarillo como este, pero es un toquecito más oscuro. ¿Qué pasa en este caso con este cuadrito? Que tenemos negro puro y blanco puro. Vamos a ponerle aclarar. Lo posicionamos y vemos que queda totalmente blanco. Vamos con trama y vamos con sobreexponer color. A diferencia de cuando usábamos oscurecer, que me dejaba, aunque sea los tonos negros, en el caso de aclarar desaparece completamente lo que son las tonalidades oscuras. Todo lo que es negro es reemplazado por un tono blanco. Entonces acá tenemos la opción de trama. Vimos que aclarar no hacía nada y con trama lo mismo que multiplicar. En el caso de sobreexponer color es la contraparte de subexponer color. Sobreexponer color realzaba todavía aún más esa saturación y sobreexponer color realza todavía aún más ese brillo que tiene la estrella. Estos serían los dos primeros grupos, que están totalmente separados. Por un lado oscurecer y por el otro lado tenemos aclarar. Después el tercer grupo, que era una mezcla, combinaba las opciones que se encuentran de oscurecer y multiplicar, siempre va a depender del color que tengamos como base. Por ejemplo, en este caso son dos tonalidades exactamente iguales, entonces el cambio que realizamos no afecta en nada al elemento que se encuentra debajo. Por el contrario, vamos acá, vamos a poner superponer, ahí conseguimos este tono amarillo, luz suave, hacemos que la estrella tenga un tono más claro, y luz fuerte. Ahí luz fuerte directamente lo pasa a blanco. Vamos con este que es un poco más oscuro, este gris.
superponer, vamos a ponerle superponer color, luz suave, a este también le vamos a poner luz suave. Fíjense que incluso si los fusiono, esta estrella con esta estrella, ambas están en luz suave, entonces al combinarse se genera otra combinación de colores. Ahí se generó una intersección aún más clarita. Y tenemos luz fuerte. Como este es más oscuro, es un tono gris que sobrepasa el 50%. Acá está en 68% de tonalidad gris. Entonces me genera, es como si le hubiese sacado el color, la información de color. Lo hubiera desaturado. Por el contrario acá, como tiene un porcentaje inferior al 50%, entonces lo que está haciendo es deja pasar la luz y es como si estuviera cortando la estrellita. Vamos a volver a traer este acá. Y me faltó poner este acá. Superponer color, luz suave y luz fuerte. En el caso de luz fuerte no afecta nada lo que son el tono blanco y negro, se ve exactamente igual, pero los otros, en el caso por ejemplo luz suave, lo que hace es que quede un poco más claro. Fíjense que lo que es los tonos, incluyendo los negros, como se van mezclando. Y superponer. Después tenemos lo que es el otro grupo, que era el grupo de color. ¿Cómo vamos hasta acá con los modos de fusión? Es cuestión de ir probando, ir jugando con cada uno de los modos, teniendo distintos colores. Entonces cada uno va mostrando resultados diferentes. Después acá en esta lista, en el último grupo, donde tenemos diferencia y exclusión, acá en este caso me vuelve un color negro y en el caso de exclusión también lo mismo. Pero si yo coloco distintos, vamos a poner un color, vamos a poner acá blanco y negro, diferencia y exclusión. Fíjense que me vuelve como fuese un efecto de negativo. Lo que son las partes blancas me está devolviendo una tonalidad negra y lo que es negro me está devolviendo un tono de color. En el caso de, por ejemplo, el naranja, el color complementario es el azul, este azul que es un poquito más oscuro, y en el caso del rojo, el color complementario es el celeste. Fíjense, tanto uno como el otro me hace el mismo efecto. Vamos a ponerle diferencia y exclusión. Vamos a traer otro color, diferencia y exclusión. Y si yo tengo un gris claro, al ponerle diferencia o exclusión, ahí recién estamos viendo los cambios.
Diferencia o exclusión, exactamente, se podría decir que hacen lo mismo. Puede ser, la diferencia entre uno y otro puede ser casi imperceptible. A lo sumo haría un poquito más oscuro o un poquito más claro el tono de color. Algunos valores que trabajan, algunas mezclas que trabajan mejor con escalas de grises y otras mezclas que trabajan mejor con tonos de colores. Por ejemplo, acá en este caso, lo que es diferencia y exclusión, no vemos nada distinto. Acá me lo vuelve negro. Si voy con el color, lo mismo, acá me lo vuelve negro. O sea, no es que es ni más claro ni más oscuro. En cambio, cuando trabajamos con la escala de gris, ahí recién vemos una diferencia un poco más notable. Vamos a volver a ponerle el mismo color. Y acá, ahora sí, vamos acá, en el grupo de colores, vamos a poner tono. Y como son exactamente del mismo color, vemos que no hay ninguna diferencia. Vamos a traer otro color distinto. Vamos a poner tono. Y ahí vemos cómo generó un colorcito. Vamos a con otro color. Le ponemos tono. No sé si se llega a ver, apenitas. Voy a cambiar el color. Vamos a hacer un poco más oscuro. Ahí está, ahí se realza más. Entonces, en este caso, lo que es la parte del tono, me crea un color nuevo que es un poco más claro, pero más claro que el objeto que estamos utilizando por encima. O sea que este elemento estaría aclarando algunas partes del objeto que está acá. Vamos a volver a llevarlo. Lo mismo, saturación, en caso del color, y para la luminosidad. Fíjense que no hay ninguna diferencia. Como son el mismo tono, no pasa nada. Vamos a seleccionar los dos y vamos a decir que vamos a cambiar a saturación. Acá en el caso del azul, como es más oscuro, no genera ningún cambio. Y si le pongo acá, vamos a hacerle, a ver, un tono clarito. Ahí está. Entonces acá tenemos un marrón clarito y ahí vemos un ligero cambio en el tono en la tonalidad del color. Vamos a ir con color. El resultado es muy similar a cuando trabajamos con tono. La única diferencia es que depende del valor. Acá se realza más el verde, acá se realza un poquito más el naranja mezclado con el marrón. Y acá en el caso del color queda un poco más apagado. Vamos con lo que es la luminosidad. Y vemos que ahí se hace más clarito y acá se hace más oscuro. Vamos a hacerlo con este. En el caso del tono, saturación, color y luminosidad. En esta última parte, fíjense que usando blancos o negros puros, prácticamente genera todo lo mismo, excepto la última opción de luminosidad, que no cambia absolutamente nada. Color y luminancia. No me genera ningún tipo de cambio. Por el contrario, si usamos los colores, ahí sí vemos distintas opciones. Si yo, por ejemplo, tengo varios tonos, vamos a sacar las muestras. Ahora sí. Vamos a girar, copiar, copiar.
Vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a cambiar su modo de fusión. Vamos a ponerle, por ejemplo, multiplicar. En el caso de multiplicar, los colores que son más oscuros están afectando el resto de los elementos. Y si elijo, por ejemplo, trama, vemos como los colores que son más claros afectan al resto de los objetos. Vamos a cambiarlo. Multiplicar. Y acá en este último vamos a poner, por ejemplo, tenemos luz superponer. Vemos cómo se superponen algunos tonos de color. Y después tenemos luz fuerte. Ahí también se van haciendo algunas mezclas, ¿sí? Depende de algunos tonos que directamente no influyen demasiado. Acá se genera una mezcla. El amarillo se está metiendo parte en este naranja clarito. Y después estas tonalidades rojas se están mezclando con el resto de los elementos que están alrededor, pero que tienen una tonalidad similar. Entonces pueden conseguir diferentes efectos. Así como lo estamos haciendo, los modos de fusión utilizando objetos de dibujo, también lo podemos hacer con fotos. Modos de fusión, modos de fusión. Entonces en este caso acá tenemos las imágenes. Les pasé las fotos. Esta, por ejemplo, no estaba incrustada, recién la acabo de incrustar. Las otras sí están incrustadas. Les pasé la imagen en caso que se las pida. Entonces, dependiendo, acá en este caso está normal. Si yo, por ejemplo, le coloco, vamos a ponerle, si le colocamos multiplicar, va a conservar las partes oscuras. Yo necesitaría que me elimine las partes más oscuras, dejándome solo los verdes. Entonces tengo que ir a este grupo para poder aclarar la foto. Entonces, si elijo trama, ahí vemos cómo elimina la información de los píxeles que son más oscuros y solamente me conserva las partes de los píxeles que son mucho más claros. Entonces ahí conseguimos este efecto. Depende también en qué partes, en el caso de las zonas que son más o menos del mismo color, vemos que conserva el color base, y cuando pasa por algunas otras secciones con un tono de color diferente, me genera también una mezcla. Sobreexponer el color, aclarar. En el caso lo que es aclarar, me apaga un poco más la foto, y en el caso de trama realza todavía más la luminosidad. Fíjense que tanto oscurecer, multiplicar y subexponer color, como trabaja con la parte de oscurecer la imagen, entonces el resultado que obtengo no es el esperado. Después tenemos las opciones de superponer, luz suave y luz fuerte. Que es una mezcla, es como usar estas dos opciones. Vamos a dejarlo normal. Lo mismo trabajando con las escalas de gris. Por ejemplo, acá tengo, vamos a dejarlo normal. Si vamos a multiplicar, vemos cómo depende el tono. Si es negro y si es blanco, fíjense que no afecta nada. El blanco directamente desaparece. Voy a llevarlo acá más abajo. El blanco está, pero cuando lo posicionamos en una parte que sea una zona que sea clara, automáticamente desaparece. A medida que va cambiando la escala, fíjense cómo desaparece. Acá lo que es el gris, apenitas, un poquito más clarito, realza o oscurece
acá en este caso oscurece levemente lo que sería la foto. Oscurecer hace lo mismo. Y acá en el caso de subexponer color, como no estoy trabajando con ningún tipo de color, solamente una escala de gris, entonces no vemos ningún cambio. En el caso de aclarar, vamos acá a aclarar, trama. Estas zonas son más claras y acá estas zonas que son más oscuras. Genera cambios distintos. Sobreexponer color. Me desatura directamente el tono de color y me quema algunas partes de la imagen. Fíjense que se consiguió un efecto de escala de grises. Saco toda la información del color y lo que es blanco lo realza todavía más. Superponer, luz suave y luz intensa. Luz suave. Aclaro un poco más la imagen. Superponer no solamente aclaró la imagen, sino que hizo un alto contraste con los tonos de color, sobresaturando algunos tonos. Y luz fuerte. Pensé que hay algunos que el resultado dentro de todo no destruye tanto la foto. En el caso de luz suave, por ejemplo, es como que me permite que depende el tono de color que esté. Por ejemplo, en este caso estaba en negro. Entonces si yo hago un recuadro, lo paso a negro. Ahí tenemos luz suave, luz fuerte y superponer. Ahí vemos cómo conseguimos un efecto diferente. Y si está en gris, vemos que aclara toda la foto. Estando en negro realza más los negros. Estando en blanco realza más un poco lo que son los píxeles claros de la imagen. Y estando en una escala intermedia de gris, me va cambiando la luminosidad de la foto. Entonces, directamente con un solo rectángulo yo puedo hacer más oscura o más clara una imagen. Entonces en el archivo de Illustrator les dejé algunas mezclas para que vayan probando y vayan viendo algunos efectitos para ir jugando con esto. Lo próximo que vamos a estar viendo es cómo crear fuentes para los trabajos. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un archivo nuevo, vamos a poner OK. Como nosotros vamos a estar creando una fuente para poder instalarla dentro del sistema operativo, yo voy a estar trabajando con distintas mesas de trabajo. Entonces, desde el menú Ventana, donde están las mesas de trabajo, yo voy a tener una letra, o sea, una mesa de trabajo por cada letra de mi abecedario. Obviamente no vamos a hacer el alfabeto todo completo, haremos un par de letras iniciales. Entonces, cuando tengo mi mesa de trabajo, ¿cómo hacemos otra mesa de trabajo? Lo que hacíamos era presionar en el icono nuevo y me generaba una mesa de trabajo exactamente igual. Entonces, de esta manera, ahí vamos a estar creando un par de mesas de trabajo, ¿sí? Pero como ya les dije, no vamos a estar haciendo todo completo, simplemente algunos. Entonces acá, en trabajo de clase,
Acá, programa para crear paquete de fuentes. Está el desde la página oficial. Acá en la sección de descargas, en Downloads, esto depende del sistema operativo que tengan. En caso que estén trabajando desde el sistema Windows, Mac o Linux. Yo acá por defecto les dejé el enlace de Windows, pero si ustedes tienen otro sistema operativo, van a Downloads y seleccionan el sistema operativo. En mi caso, yo tengo Windows, entonces, una vez que seleccione Windows, más abajo, vamos acá donde dice Confirm and Download. Y presionamos en el botón Download. Y automáticamente se está descargando. Y ese después lo instalan, así ya lo tienen preparado para la próxima clase. Es muy sencillito. O sea, es muy cortito lo que vamos a estar haciendo y bastante fácil. Lo que sí pueden ir practicando, no creen todavía lo que serían las mesas de trabajo, porque vamos a necesitar una medida específica y líneas guías. Así que no se entusiasmen creando 24 mesas de trabajo o las que quieran hacer, porque, por ejemplo, en el caso del paquete de fuentes, hay que tener en cuenta no solamente las letras del abecedario, sino también si queremos crear fuentes con caracteres especiales. Por ejemplo, si en algún momento ustedes descargaron fuentes de internet, puede ser que les haya ocurrido que cuando quieren usar algunos caracteres de esa fuente, algunos no funcionan. Por ejemplo, acá, si yo pongo mi nombre y cambio la fuente Alice, ahí vemos que todas las letras las tomó sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, pongo la A, no hay problema. Si pongo la A con el acento, ahí vemos que tiene una ligera diferencia, ¿sí? O sea, el diseño es similar, ¿sí? Bastante parecido, y ahí lo tenemos. Si tengo la ñ, lo mismo. Fíjense, en este caso es similar a la n, pero una ligera diferencia. Y hay otros paquetes de fuentes. A ver si lo encuentro. Estas son más tradicionales. Pero había una fuente que, bueno, no funcionan los acentos ni los caracteres especiales. A ver si es esta, diffuse. Acá. En este caso, este estilo de fuente tiene las letras normales del abecedario, pero los caracteres especiales como las letras con acento y las ñ no las reconoce. Esto depende del país de origen de la fuente. Si es una fuente externa que se trabaja por ejemplo, supongamos en Estados Unidos no hay ni ñes ni letras con acento. Por eso es importante que si vamos a compartir un paquete de fuentes, por ejemplo en este caso lo mismo, lo que es letras con acento y las ñ no las está reconociendo. Si la fuente la vamos a crear para nuestro idioma, nos tenemos que asegurar de hacerlo todo completo, incluyendo las letras especiales y acentos. Los números también tienen que ver afectados por este cambio de fuente, ya que si yo me preocupo únicamente por lo que es la parte del abecedario, los acentos y los caracteres especiales, y dejo de lado los números, cuando quiera usar la fuente para los números, me va a ocurrir que los números van a tener una fuente normal. Entonces, cuando armemos el paquete de fuentes, será el abecedario, letras con las vocales con los acentos, ñes y los números también. Y todo aquel símbolo que yo quiera que se vea afectado por esta fuente. Tengo que incluirlos todos. Entonces, lo que pueden hacer en Illustrator es ir practicando
porque lo que vamos a realizar es, vamos a tomar una fuente, una letra, perdón, con una fuente X, y esta letra después la vamos a estar deformando. Podemos o bien deformarla usando acá las opciones para las máscaras de deformación o las opciones de deformación. Podemos hacerlo de esta manera, o si no, la otra opción es ir a menú texto y crear los contornos. Al crearle los contornos significa que vamos a poder agarrar los puntos y modificarlos. La desventaja que tiene usar lo que es la opción de contornos es que si nosotros queremos suponer que me gusta como quedó y digo, bueno, ahora quiero la letra B. En este caso, obviamente no lo vamos a poder cambiar. Al crear un contorno se pierden todas las propiedades de ese texto. En cambio, en este caso, si yo activo para editar el contenido, pongo por ejemplo la B y la B se ve afectada por el cambio. Pues simplemente le apliqué una opción de deformación. Así que vayan jugando un poquito con las letras. Fíjense qué opción les resulta más cómoda, si usar deformación, si usar una malla directamente. Si prefieren agarrarlo y decir, no, quiero modificarlo yo manualmente, y decir, bueno, así se va a estar deformando. Asegúrense que la transformación que hagan no destruya del todo la fuente, o sea, que se vea que es una A, pues si lo deforman demasiado, va a llegar un punto que la letra se pierde y no sabemos qué letra termina siendo. Así que en la próxima clase vamos a estar creando paquetes de fuentes, vamos a ver cómo crearlas y cómo instalarlas en Windows.